Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase anterior a partir de lo que ya hemos visto de lo que son microorganismos procariotas. Era muy importante entender cuál es justamente la morfología y luego la fisiología de estos microorganismos, estas células, porque justamente son las que vamos a ver en el laboratorio después como microorganismos patógenos, que justamente son los que enferman y dañan la salud de los seres humanos y también de los animales. Habíamos visto la pared celular. La pared celular es muy importante para las bacterias. Yo ya había aclarado, y si no lo aclaro ahora, de que la pared celular es una estructura constitutiva, es decir, está en todas las bacterias. La única excepción son los micoplasmas, pero podemos entender que las células procariotas todas tienen pared. La pared le da la forma, es decir, la morfología que tienen, si son bacilos, cocos, estreptococos, etcétera. Esto va a depender de justamente la morfología de la pared. Y además le da la resistencia, es decir, la capacidad de poder resistir en el medio externo, ya sea el medio ambiente, ya sea dentro del alimento, ya sea dentro de un individuo cuando lo coloniza y lo enferma. Por otro lado, participa en la división celular. Vamos a ver que la división celular está dada por un mecanismo que es el de fisión binaria. Esta división celular es muy rudimentaria, pero es la que tienen estos microorganismos para poder aumentar su número, ya que la pared es justamente un lugar en donde luego tiene que dividirse la célula, y cuando se divide la célula también se divide la pared. Es el filtro, es el lugar donde van a atravesar sustancias, ya sea hacia el intracelular o desde la célula hacia el extracelular, y además le determina este poder patógeno, ya que en la pared se encuentran muchas sustancias que son antigénicas. De ahí los antígenos de tipo y grupo específico. Los antígenos somáticos son los antígenos de la pared, soma es cuerpo, y además estos antígenos a veces nos sirven a nosotros desde el punto de vista del laboratorio para poder identificar serológicamente a una especie bacteriana. También es el sustrato para ciertos fármacos como los beta-lactámicos, y además, como ya habíamos visto, es en donde se vasogram para poder identificar esta tinción que es diferencial. Membrana. La membrana es una estructura de composición fosfolipídica con proteínas que se encuentran en la membrana, y estas proteínas sirven como canales o carriers para poder dejar que estas sustancias que se encuentran en ambos lados de la célula puedan atravesarla, ¿sí? En el caso de las bacterias no presentan, recuerden, lípidos como el colesterol, solamente eso ocurre en células animales, y los fosfolípidos son clásicamente una estructura de una cabeza polar con las colas de ácidos grasos que se encuentran inmersas en la membrana y que actúan con esta permeabilidad de tipo selectiva. Por otro lado, la membrana es muy importante en la constitución íntegra de la célula, esto que cuando una membrana se injuria o se interrumpe su continuidad, la célula es condenada a la muerte. De ahí que justamente en la membrana se dé este pasaje osmótico, ya que los iones que se encuentran de un lado de la membrana o del otro tienen que atravesarlo sí por estructuras fundamentales que se denominan canales. Por otro lado, también se encuentran en la membrana ancladas las proteínas que se ocupan de la fosforilación oxidativa. Recuerden que en bacterias no hay mitocondrias, y las bacterias que pueden oxidar los alimentos o los sustratos utilizan este mecanismo de citocromos para poder llevar a cabo las mismas funciones que utilizaría una mitocondria en el espacio de la membrana interna, ¿de acuerdo? Pero recuerden que no hay mitocondrias en las paredes, en las células procariotas. Por otro lado, también es síntesis de la pared y de la cápsula, ya que a través de la membrana las estructuras que conforman la pared
y en las células que pueden formar cápsula tienen que atravesar la membrana para poder hacerlo. Y además es el sitio de acción de algunos detergentes, como por ejemplo ahí les puse abajo la polimixina B, que es un antibiótico que se puede utilizar para algunas células como las bacterias gram negativas. Mesosomas, ya lo había hablado en la clase anterior. Los mesosomas pueden ser septales o laterales y normalmente son lugares en donde la célula ancla el ADN citoplasmático, ya que recuerden que no hay núcleo, se encuentra en el citoplasma. El ADN que se ubica en el citoplasma luego de duplicarse se ancla en los tabiques, en estos septales, y lo que hace después es separarse en el mecanismo de división celular. Los laterales tienen alguna función secretora como la producción de beta-lactamasas y también esta función de tipo mitocondrial donde se encuentran estas enzimas de la cadena respiratoria. El citoplasma es un líquido que contiene un aspecto coloide, ya que tiene sustancias agregadas como por ejemplo hidratos de carbono, lípidos, proteínas e iones que participan fundamentalmente en la constitución celular. Este citoplasma también contiene en su interior obviamente el ADN genómico y también está inmerso en él una cantidad de ribosomas llamados polirribosomas por su número, y el ADN, recuerden que no está unido a proteínas histónicas, ¿sí? Está libre en el citoplasma y es circular y un solo cromosoma. Los ribosomas son un poco más pequeños que los ribosomas de las células eucariotas. Son ribosomas que están constituidos por dos unidades, una mayor 50S y una menor 30S. En conjunto, cuando uno hace el gradiente de separación, sí, el conjunto da estos aspectos de 70S. La composición de los ribosomas está dada por una ARN o RNA de tipo nucleolar que después se transforma en el ARN ribosómico, y proteínas que provenientes de la síntesis de proteínas que son exclusivas para los ribosomas forman estas organelas que se ocupan de la síntesis de proteínas. Además, por otro lado, recuerden que los antibióticos, solamente antibióticos que sirven para eliminar bacterias, son algunas sustancias, son fármacos que tienen el punto de impacto o punto de acción en alguna organela o algún tipo de estructura de la célula bacteriana. En este caso, en los ribosomas, la eritromicina, las tetraciclinas, el cloranfenicol y la streptomicina son el blanco de unión de justamente la interrupción de la síntesis de proteínas en las células procariotas. El genoma recuerden que es un solo cromosoma, está dado por un DNA o ADN bicatenario, dos cadenas en forma circular y sin interrupción. La replicación del mismo es por un mecanismo semiconservativo, igual que en las células eucariotas, y recuerden que no hay membrana que separa el genoma del citoplasma. Las funciones es transmitir las características genéticas y conservarlas, y además durante la división celular participar obviamente en la duplicación de su genoma y la repartición del mismo en dos células hijas por este mecanismo de fisión binaria. Por otro lado, también es el sitio de acción de fármacos como las quinolonas y la rifampicina. Puede haber inclusiones como vacuolas o algunas granulaciones que pueden tener sustratos como los polifosfatos, se habla de volutina, ¿sí? Que son metacromáticos que se pueden ver con algunos colorantes vía microscopía óptica. También puede haber glucosa en forma de monómeros o polímeros y algunas sustancias como el ácido polibecta hidroxibutírico en la forma de los lípidos. También puede haber azufre y etcétera. Estas sustancias o estas inclusiones se encuentran en las células en forma de estructuras de reserva. De ahí que los elementos facultativos, ¿sí?, puedan, sí, en algunas células, ser la cápsula, flagelos, fimbrias, esporos o plásmidos.
El ADN extracromosómico, como ya había mencionado algo antes, se encuentra en los plásmidos. De ahí que pueda haber en algunas células este factor que se denomina factor sexual. Las células que tienen esta particularidad se denominan F+, y en los pili se puede dar este mecanismo de conjugación en donde una célula le puede conferir a otro factores de resistencia. Estos factores de patogenicidad tienen que ver con el desarrollo de moléculas denominadas enterotoxinas, unas proteínas que pueden favorecer la enteroinvasividad, es decir, la facilidad de poder penetrar en la célula intestinal, el enterocito. También puede haber hemolicinas que destruyen los glóbulos rojos o bacteriocinas que puedan de alguna manera generar la destrucción de algunas bacterias. Las fimbrias son estructuras compuestas por pirina, una proteína constitutiva de estas células, y que las células que puedan tener esta particularidad de generar pirina lo hacen como una función de adherencia, ya había mencionado algo, como factores de generalmente de iniciación a la infección. Las células que se pueden adherir, por ejemplo, al epitelio intestinal, después lo pueden infectar, posterior la internalización de la célula a la célula hospedadora, o bien pueden generar estructuras de poro en las cuales descargan toxinas y que puedan infectar, como por ejemplo, o en este caso sería una toxoinfección, ya vamos a ver las diferencias, como en el caso de Escherichia coli hemorrágica. Además tiene propiedades antigénicas y esto también es utilizado serológicamente, y también dan esta facilidad que dije hoy del mecanismo de conjugación, cuando una célula le puede transferir a otro ciertos factores como los factores de resistencia a antibióticos. Esporos. Un apartado. Las células que pueden esporular, que van a ver que ustedes en el desarrollo de la asignatura no son muchas, son las células que pueden de alguna manera resistir a los factores medioambientales, por ejemplo el calor, la desecación, una presión elevada, los rayos ultravioleta que son mutagénicos o algunos agentes químicos. Cuando una célula encuentra que el mecanismo, digamos, o tiene este mecanismo de defensa y los factores medioambientales cambian, la célula puede esporular, es decir, puede perder líquido, ubicarse en algún lugar de la célula, que puede ser el centro, puede ser entre el centro y el fin de la célula o la finalización, y ahí formar una espora, es decir, guardar el material nuclear. En este caso, recuerden que al no haber membrana es solamente el cromosoma, junto con ribosomas y algunas estructuras. Y ahí formar una estructura posterior, ¿sí?, por fuera de la pared, que lo que hace es que este mecanismo se utilice como resistencia al medio ambiente. Las células pueden permanecer quiescentes en este estado hasta que los factores externos vuelvan a la normalidad y vuelve otra vez a la vida vegetativa, es decir, vuelve a ser una célula con la potencialidad de dividirse. Esto es lo peligroso en los alimentos, porque en los alimentos puede ocurrir que nosotros eliminamos las bacterias, pero las que pueden esporular y que tienen esa termoresistencia pueden quedar en el alimento. Cuando nosotros dejamos enfriar y volvemos a las condiciones ahora de medio ambiente en el cual es favorable, las células comienzan a reproducirse y aumentan el número en el alimento. Y esta es la peligrosidad de mantener los alimentos fuera de la cadena de frío. Flagelos. La composición en vez de pirina es flagelina, una proteína también que pueden tener constitutivamente cuando en el genoma se expresa, y de esta forma darle la movilidad o motilidad, lo pueden encontrar en algunos libros. Esto también les da una especificidad antigénica. Recuerden que yo dije la especificidad hoy somática de tipo O y la antigénica es de tipo H. Y las bacterias que tienen estos antígenos también pueden ser determinadas serológicamente. Ahí tienen los flagelos, que pueden ser uno solo, monótrico, cuando puede haber varios en un polo, logótricas, cuando pueden estar en ambos polos, anfítricas, y cuando pueden estar en todos, perítricas, ¿de acuerdo? Es decir que, dependiendo de los flagelos, en su ubicación también se pueden subclasificar.
La división celular está dada por este mecanismo que ya había mencionado, que es de fisión binaria, donde una célula, llegado a un momento, lo que hace es duplicar su ADN, luego generar la división de la célula, incluida el ADN, con lo cual las dos células hijas tienen la misma característica genética. Por ende, es un mecanismo, ¿sí?, en el cual las células pueden aumentar su número y mantener la identidad genética. Bien, vamos a empezar un poquito con la parte de metabolismo bacteriano. ¿Qué es el metabolismo? Recuerden que es la cantidad de estructuras a nivel generalmente enzimático que tienen las células para poder mantenerse en su entorno. Todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de un organismo implican fundamentalmente una etapa de crecimiento y desarrollo, ¿sí? El desarrollo de los microorganismos se pueden hacer también en el laboratorio por medios artificiales o por medios naturales, que se habla de cultivos en donde uno puede reproducir a estas bacterias en un medio artificial o natural dentro de condiciones controladas. También nos sirve para impedir fundamentalmente conocer el metabolismo, el crecimiento de bacterias que son generalmente alterantes y que pueden modificar las características organolépticas del alimento y hacerlo de alguna manera ya desechable en el mercado. Y además nos sirve para el control de enfermedades a nivel microbiológico, ya que conociendo el metabolismo, como ustedes pueden ver, se pueden generar fármacos como los antibióticos que impidan el crecimiento tanto in vivo como in vitro de los microorganismos para el control de estas enfermedades. De ahí que se habla generalmente, cuando hay patología, de una intoxicación o una infección alimentaria. En cuanto al metabolismo, todas las células necesitan energía. Dependiendo de la energía, fíjense que en esta pirámide tenemos en el centro a los organismos que vamos a estudiar ahora, que por mecanismos de oxidorreducción o por mecanismos de la fermentación de compuestos orgánicos, sí pueden obtener energía. Los que están en la parte superior son los que pueden generar la energía a partir de la fotosíntesis, que son autótrofos, y los que están en la parte inferior son los litótrofos, que pueden obtener energía por medio de oxidorreducción o por medio de compuestos inorgánicos. En el mecanismo de transformación, para poder obtener la energía de los alimentos, como dije recién, tenemos dos vías. Una vía es la respiración y otra vía es la fermentación. La respiración puede ser tanto aerobia como anaerobia. Cuando es aerobia, utiliza como factor final de aceptor de electrones el oxígeno. En cambio, cuando es anaerobia, utiliza otro aceptor de electrones diferente, que en este caso fíjense que el nitrato pasa a nitrito, es decir que el nitrógeno, si se acuerdan lo que vieron el año pasado en química, pasa de un estado de oxidación 5 a un estado de oxidación 3, es decir, se reduce, con lo cual este sería el último aceptor de electrones. Captando electrones, en este caso, gana electrones para poder reducirse. Y en el caso de la fermentación, el aceptor final es un compuesto orgánico. Por ejemplo, la fermentación de azúcares puede conducir a la producción de, por ejemplo, alcohol, etanol. Recuerden ustedes cuando el año pasado, en la última parte de química orgánica, en la introducción a la química, vimos que los alcoholes se oxidan a aldehídos y después se oxidan a ácidos carboxílicos. Y también que la fermentación, por ejemplo, de un azúcar, la glucosa, termina, por ejemplo, siendo, en este caso, un alcohol, etanol. Todos los organismos necesitan mínimamente una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno. La fuente de carbono la pueden tomar del medio ambiente, las plantas, autótrafos, o lo pueden tomar del sustrato, en este caso, por ejemplo, los alimentos o los organismos que infectan, que son los heterótrofos. Las células que necesitan oxidar o bien fermentar alimentos utilizan un mecanismo de tipo heterótrofo. Y el nitrógeno se puede captar en la atmósfera solamente por algunos microorganismos. Generalmente la mayoría lo puede captar como amoníaco o a partir de compuestos orgánicos como por ejemplo los aminoácidos o en nuestro caso las proteínas.
Otros metabolitos como el azufre se pueden asimilar en forma de sulfato, el fósforo como fósforo inorgánico o en justamente los fosfolípidos, algunos minerales que son necesarios para la vida como el hierro, el magnesio, el manganeso, el cobre, el zinc, el calcio, el potasio, etc. Y algunas vitaminas como precursores o factores de crecimiento en algunos tipos bacterianos en especial, por ejemplo en Staphylococcus aureus. Otros factores ambientales que vamos a ver después que influyen fundamentalmente son el pH. Generalmente la mayoría de las bacterias tienen un pH de tipo neutrófilo que oscila entre 7,2 y 7,6, y también la presión osmótica, que está dada por la presencia de iones en el medio. La mayoría no resisten una presión osmótica muy alta, y solamente los halofílicos resisten presiones de concentraciones mayores de sal al 6,5%. Factores ambientales que contribuyen fundamentalmente es el oxígeno. Por eso vamos a ver que en las bacterias hablamos de aerobias o de anaerobias. En el caso de las aerobias tenemos las obligadas o estrictas, que necesitan sí el oxígeno para crecer. Las que llamamos facultativas o aerobias, anaerobias facultativas, que pueden vivir en presencia o en ausencia de condiciones permanentes de oxígeno, o sea, pueden de alguna manera también fermentar. Y las microaerófilas, que necesitan una concentración de dióxido de carbono en el ambiente para crecer. En cambio, las anaerobias las podemos dividir en aerotolerantes, las que pueden tolerar condiciones de oxígeno, y las obligadas, en las cuales el oxígeno les es letal, es decir, son anaerobios de tipo estricto. Para esto, ahí en el informe que ustedes tienen en forma de PDF, está bien descrito, en el caso de los aerobios obligados y facultativos, la presencia de enzimas como la superóxido dismutasa, que lo que hace es eliminar el anión superóxido, o la catalasa, que elimina el peróxido de hidrógeno, también se puede llamar peroxidasa, que es letal para las células porque es un oxidante de lípidos, fundamentalmente de las membranas. En el caso de los anaerobios estrictos no hay enzimas, y en los aerotolerantes puede haber peroxidasa. Y por último, en relación a la temperatura, tenemos estos tipos. Aclaro, los tipos que vamos a ver nosotros o son psicrótrofos o son termótrofos. Los psicrófilos y los termófilos se encuentran en condiciones medioambientales muy estrictas, no los vamos a ver en el medio ambiente. Y en realidad, tanto psicrótrofos como termótrofos son mesófilos que se han adaptado a condiciones un poco más variables de temperatura. La mayoría son mesófilos, es decir, tienen un óptimo de 37 grados centígrados, y la temperatura del crecimiento generalmente oscila entre 25 y 40 grados centígrados. Bien, hasta acá. Espero que avancen con la lectura, por favor, y recuerden que el cuestionario ya tiene ya la finalización hasta los grupos bacterianos. Ya la próxima semana vamos a ver un poquito más de estos factores medioambientales más en detalle, y ya espero que la próxima semana nos podamos ver para empezar a ver los grupos de bacterias. Bien, buenas tardes y sigan en contacto con Plataforma. Muchas gracias.